Bueno, tanto para esta parte de procedimiento administrativo como para la que vamos a ver después de esta, que es las vías de impugnación en relación al acto administrativo, les pido que tengan cerca tanto la ley de procedimientos administrativos como el decreto reglamentario. En este tema vamos a seguir al doctor Balbín, el libro del doctor Balbín, que es un plomazo el libro, pero acá está resumido. Muy bien, bueno, a esta altura más o menos ustedes tienen presente o tienen una idea de lo que es el procedimiento administrativo. El Balbín va a decir que el procedimiento administrativo es el conjunto de principios y reglas que sigue el Poder Ejecutivo por medio de actos preparatorios y actuaciones materiales de modo ordenado y concatenado con el objeto de expresar sus decisiones. Es una suma de actos preparatorios que concluye habitualmente con el dictado de un acto administrativo. Yo la única observación que haría humildemente es que ampliaría el ámbito, no diría solo el Poder Ejecutivo, ¿sí? Porque como a esta altura sabemos todos, también hay ejercicio de función administrativa en otros poderes del Estado, y ese ejercicio de función administrativa se hace mediante la utilización del procedimiento administrativo, del mismo procedimiento administrativo. Así que en esa referencia incluiría también a los otros poderes del Estado. Entonces, Profesora, sí. pero habría que cambiar la ley entonces, porque la ley hace mención únicamente a la Administración Pública Nacional, o a la Administración Sí, Pública, ¿no? sí, es cierto, pero la ley de procedimientos administrativos, digamos, si hay un procedimiento especial, se utiliza ese procedimiento especial. Pero si no hay un procedimiento especial establecido, en esos ámbitos de los poderes del Estado donde se ejerce función administrativa, o sea, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, cuando están ejerciendo función administrativa, también acuden a la Ley de Procedimientos Administrativos. ¿Te pasa algo, Martín? ¿Escuchaste? Estás muteado. Estás muteado. Sí. Sí, no, decía que, perdón, que estoy trabajando y justo vinieron a verme a la oficina y tuve que atender a una persona y quedé No, a mitad no. de la explicación. No, Que que lo que te decía es que está bien la observación que vos haces, que si hay un procedimiento especial, se utiliza el procedimiento especial que esté previsto, pero si no hay un procedimiento especial previsto, como es ejercicio de función administrativa, se aplica también la ley de procedimientos administrativos. sí, sí, Eh, por supuesto. entonces, vamos a concebir al procedimiento administrativo como una suma de actos preparatorios, ¿sí?, que concluye habitualmente en el dictado de un acto administrativo. ¿Está? Porque el procedimiento va a ser ese camino que vamos a seguir, y en general, el resultado de ese procedimiento es un acto administrativo. La ley de procedimientos administrativos, con la que nosotros hemos estado trabajando y vamos a seguir haciéndolo, tiene la estructura que ustedes ven en esta filmina. Tiene un primer título que está dedicado a los principios generales del procedimiento administrativo. Nosotros hoy vamos a ver cosas de esa parte. Tiene un segundo título que está dedicado al tema de la competencia del órgano administrativo y los conflictos de competencia. De esa parte ya vimos algo cuando hablamos del artículo 3, del tema de la competencia, de la delegación, la vocación, la irrenunciabilidad.
el título tercero, que es donde más nos hemos detenido, el artículo 7, 8, que tenemos los requisitos esenciales del acto administrativo, el silencio de la administración, los caracteres, nulidades, revocación, y el título cuarto, que es el régimen de impugnación judicial de los actos administrativos y las reglas sobre agotamiento de la vida administrativa y amparo por mora. Como ustedes ven aquí, la parte de los recursos, de lo que nosotros llamamos recursos administrativos, no está en la ley, ¿sí? Sino que esa parte la vamos a encontrar en el decreto 859. La ley de procedimientos administrativos, entonces, a grandes rasgos o en grandes bloques, regula el procedimiento administrativo, el acto administrativo y la impugnación judicial de las decisiones estatales. En cambio, el decreto 894, ¿sí? Que en realidad es el 1759, que está modificado por el 894, pero mantiene la denominación original, tiene el esquema que nosotros vemos en este cuadro. ¿Cuáles son los temas que se tocan en el decreto? En el decreto nos vamos a encontrar con todo lo que se refiere a la tramitación de expedientes. Los expedientes, los escritos, domicilio, documentos, requisitos, el tema de la representación, las notificaciones, la apertura a prueba en los recursos, las formas de concluir el procedimiento de impugnación, ¿sí? Y acá vamos a tener todos los recursos, donde tiene una parte general, donde se refiere a cuestiones genéricas que son similares en todos los recursos, y después a cada uno de los recursos en particular. Profesora, una pregunta. Sí. En el medio del 894 y el 1759 había otro decreto que era el 1883, pero tenía que ver con, tenía que ver con esto también y con el tema de mesa de entradas y todo eso. ¿No? A ver, cuando vos, si querés ver cómo fue la evolución y las modificaciones que ha tenido desde 1972, podés poner en Infoleg decreto 1759, y entonces ahí te va a dar opciones, te va a dar texto actualizado de la norma, y después te va a dar, este decreto modifica, y todas las leyes o decretos que modifica, y te va a dar, este decreto es modificado por, y te sale todas las modificaciones que tuvo. Sí, efectivamente, el 894 es la última modificación que tuvo este decreto, porque es la modificación que le incorpora todo el tema de la gestión electrónica documental, ¿sí? Entonces, cuando dentro de un rato hablemos de, no sé, de los expedientes, van a ver que hace referencia a la iniciación por el GEDE, al tipo de numeración correlativa para toda la administración pública que vino con el GEDE, bueno, a toda una serie de cuestiones, pero es la última modificación. Lo que pasa es que le mantienen la denominación original. Muy bien, bueno, esa es la estructura del decreto. Entonces, la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario reglan el procedimiento administrativo. El decreto reglamentario además regula particularmente el procedimiento de impugnación, que es en sí un procedimiento específico, ¿está? Es el procedimiento específico de impugnación dentro de la administración pública para el agotamiento de la vida administrativa. Y después, la Ley de Procedimientos Administrativos, en la última parte, contiene disposiciones que
son procesales porque son aplicables al procedimiento de elevación a la vía judicial de la impugnación judicial de los actos administrativos. ¿Cuál es el sentido que tiene el procedimiento administrativo? Y acá vamos a recoger algunas cosas que ya hemos ido conversando. El procedimiento administrativo, en el marco del principio de legalidad, que después se vincula con la presunción de legitimidad, tiende a garantizar los derechos de las personas que traben relación con el Estado, ¿sí? Como elemento esencial del acto administrativo, la inexistencia del procedimiento genera la nulidad de ese acto administrativo, ¿sí? El particular tiene derecho a que el Estado dicte el acto según el procedimiento previamente establecido. Y esto es lo que genera la presunción de legitimidad. Garantizar y resguardar la legitimidad, la racionalidad y eficacia de las conductas y decisiones estatales. Hablamos de procedimiento y hablamos de proceso y parece que nos estuviéramos refiriendo a cosas iguales. Son instituciones que tienen algunas características en común y tienen particularidades que las diferencian. Cuando hablamos de procedimiento administrativo, estamos hablando del ámbito de la administración pública, y cuando hablamos de proceso, estamos hablando del ámbito judicial. En el procedimiento administrativo, el órgano que resuelve es el propio Poder Ejecutivo. Es decir, que resuelve alguien que de alguna manera es juez y parte, que tiene interés en esa resolución, ¿sí? Que resuelve sobre su propia decisión anterior. En cambio, cuando estamos en la vía judicial y estamos en el marco del proceso judicial, el conflicto que llevamos a resolver va a estar resuelto por un juez que es ajeno a quien emitió el acto y a quien lo está impugnando. Es un tercero imparcial. En el caso del procedimiento administrativo, el decisorio, la decisión que se tome, no es definitiva, porque agota la vía administrativa, es la última decisión en el marco del Poder Ejecutivo, pero tenemos la posibilidad de revisarlo en sede judicial. En cambio, la decisión judicial tiene fuerza, lo que se llama cosa juzgada, o sea que ya no puede ser revisada. Reviste carácter de definitivo. No vamos a entrar en cuántas instancias dentro del Poder Judicial para que sea definitivo, pero hay varias instancias. La última sería la Corte Suprema. Sí, pero bueno, no es igual para todas las cuestiones, o sea, no cualquier cuestión puede llegar a la Corte Suprema, ¿está? Pero en sede judicial se llega en un momento a una definición que no tiene ya posibilidad de revisión. ¿Cuáles son las similitudes entre el procedimiento judicial y el proceso judicial y el procedimiento administrativo? En los dos casos se están cuestionando actividades del Poder Ejecutivo, se da cauce y contención a la pretensión de los particulares, y en los dos casos se componen de una serie de actos que se van concatenando de una manera lógica hasta alcanzar a la resolución que pone fin al proceso o al procedimiento. La Ley de Procedimientos Administrativos, en el artículo 1, establece o define cuáles son los que vamos a llamar principios del procedimiento administrativo. En la ley no los llama principios. ¿Y cuáles son? Perdón.
son la impulsión e instrucción de oficio, la celeridad, economía, sencillez y eficacia, el informalismo a favor del administrado y el debido proceso adjetivo. Esto que estamos viendo acá está, digamos, textual en el artículo 1 de la ley, ¿sí? Y la ley lo llama requisitos generales. Impulsión e instrucción de oficio. Algo comentamos ya en algún momento, pero a diferencia de lo que pasa en el derecho privado, donde si ustedes inician un juicio por daños y perjuicios, por un choque o cualquier otro tipo de juicio de carácter patrimonial en sede civil, el particular, el que hace valer una pretensión frente al Poder Judicial, tiene la carga de instar el procedimiento, ¿sí? Si el abogado de la parte no está detrás del juicio y va presentando las cosas y va pidiendo, ese juicio caduca. En cambio, en el marco del procedimiento administrativo, esto no es así. Es el Poder Ejecutivo el que debe instar el trámite por sí mismo, lo tiene que impulsar y tiene que avanzar hasta su resolución, e incluso tiene la obligación de buscar la verdad material en ese procedimiento. A lo mejor suena un poco raro porque muchos de ustedes, la mayoría, tienen experiencia en el ámbito de la administración pública y sabemos que en general cuando alguien quiere que un expediente salga tiene que estarle arriba, porque si no muchas veces queda trabado por ahí. Pero lo que la ley de procedimientos administrativos dice es que el impulso al procedimiento debe estar dado por el propio Estado, y es el propio Estado el que tiene que manifestar su interés en que el procedimiento se cumplimente y se resuelva. Debe impulsar el procedimiento por medio de la ordenación y la ejecución de las medidas que considere pertinentes, con el objeto de descubrir la verdad objetiva. Esto, si ustedes buscan el decreto 1759, el artículo 2, 4 y 5, hace referencia específicamente a cómo el superior jerárquico tiene que impulsar, dando las órdenes a los inferiores, a través de la utilización de la figura de la jerarquía. La administración debe requerir y producir informes y dictámenes que fueran necesarios para el esclarecimiento de los hechos y conocimiento de la verdad jurídica objetiva, sin perjuicio de que el interesado pueda instar el procedimiento. Esto quiere decir que nosotros hacemos un reclamo ante el Estado y el director del área que tiene en tratamiento el expediente en ese momento considera que hay un área de otro organismo, hay alguna repartición que pueda tener información, que pueda generar un informe, que pueda dar un dictamen, aunque nosotros como administrados no lo hayamos pedido, tiene la obligación de solicitar la producción de esa prueba, ¿sí? De generar esos dictámenes. Y estas diligencias, y esta posibilidad de generar por sí mismo estas diligencias, tienen que ver con este principio de la impulsión de oficio. Por ejemplo, en un caso, como les mencionaba antes, un juicio por daños y perjuicios, lo que ustedes no ofrecen como prueba con la demanda, ya está, se perdió. El juez no puede decir, no, le voy a pedir
en este juicio sería bueno saber si esta persona en la municipalidad figura con antecedentes de multas. O sea, es una mentalidad totalmente, totalmente distinta. El decreto 1759, en orden a lo que les decía recién, en el artículo 2, dice: los órganos superiores deben dirigir e impulsar las acciones de sus inferiores a través de órdenes e instrucciones particulares con el objeto de asegurar la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites. Este es el siguiente principio que vamos a ver que rige en el procedimiento administrativo. Celeridad, economía, sencillez y eficacia. También cuestiones que por ahí nos resultan medio raras para los que conocemos cómo funciona la administración pública, pero como declaración de principios, digamos, o de objetivos de lo que se pretende que sea el procedimiento administrativo, así están planteados en el decreto, en la ley, perdón. Celeridad supone rapidez, inmediatez en el desarrollo y resolución de las actuaciones. Se le denomina inmediatez a la relación directa entre el administrado y quien está a cargo del trámite del expediente. A este principio también abona el hecho de los plazos breves que ya mencionamos varias veces que tienen muchas veces las actuaciones administrativas. También vinculado con esta necesidad de la celeridad, tenemos lo que hemos visto ya como el Instituto del Silencio de la Administración. Esta cuestión de darle mecanismos al administrado para evitar que el trámite quede indefinidamente sin una resolución. Entonces, tanto el mecanismo del Instituto del Silencio de la Administración como el recurso de queja por incumplimiento de los plazos, que lo vamos a ver supongo que hoy o la clase que viene, como el caso del amparo por mora, son instrumentos que la ley y el reglamento ponen en manos del administrado para darle continuidad al procedimiento y que tiene que ver con el principio que estamos viendo. Otro ejemplo que tenemos acá es en avocación del superior a una causa en caso de demora en el funcionario inferior en el cumplimiento de los plazos. Economía. Bueno, lograr los objetivos con el... Estas, digamos, se superponen parcialmente entre sí, ¿no? Estos principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia. Pero tiene que ver con lograr los objetivos con el menor costo posible, entonces ahí van a haber artículos del decreto que les van a dar directivas con relación a la necesidad de unificar todas las peticiones en un mismo expediente, unificar todo lo que se pueda resolver en una sola resolución, unificarla en una sola resolución. Y esto, sencillez, implica la simplificación de los trámites, de modo que comprendan la menor cantidad de pasos posibles, lo que les decía recién de proveer en una sola resolución. Y la sencillez, Balbín la vincula también con la necesidad. Ustedes saben que en el procedimiento administrativo no es obligatorio el patrocinio letrado. ¿Qué es el patrocinio letrado? El patrocinio letrado es la representación o el acompañamiento de un abogado en las presentaciones. No es obligatorio, es optativo para el administrado. Entonces, Balbín interpreta que este tema de la sencillez tiene que ver con la necesidad de que cualquier administrado sin patrocinio letrado pueda comprender lo que se está diciendo en un expediente administrativo. Sabemos que
esto depende mucho del tipo de expediente de que se trate. Cada vez es más difícil leer un expediente administrativo, ¿no? Muy bien. Con relación a la eficacia, consiste en el logro de los objetivos propuestos en el procedimiento. Acá incorpora Balbín todo el tema de la innovación que ha significado la incorporación de las nuevas tecnologías a través de la gestión electrónica de los expedientes, y también el tema de las facultades que se le dan a los superiores jerárquicos de regular el régimen disciplinario en el marco del proceso administrativo. Otro de los principios del proceso administrativo que tiene que ver con esta necesidad de compensar un poco las prerrogativas estatales que se dan en el marco de lo que definimos como la exorbitancia del derecho administrativo, se da con un principio que se llama del informalismo a favor del administrado, que en realidad es más una retórica que una cosa demasiado concreto. Sirve para en algunos detalles. El particular está excusado de observar las exigencias formales no esenciales siempre que puedan ser cumplidas posteriormente. O sea, alguna pavada que le falte al escrito y que entonces la administración no se lo puede rechazar si después puede ser subsanado. Sí. Ahora. Sí, Martín. Te escucho. No sé si me escucha, pues yo estoy, Sí, los tengo sí. todos tilados. Sí. No, que el formalismo atenuado no le sirve también, por ejemplo, para que la administración, para que el administrado pueda presentar un recurso y que la administración lo reconozca como otro recurso si es que lo presentó fuera de término, por ejemplo. Sí, exactamente. Esa es una de las utilidades, digamos, que el administrado puede caracterizar su presentación con el nombre que quiera y por más que sea errónea, la administración tiene la obligación de hacer la calificación correcta y receptarlo como recurso. Incluso en algunas situaciones, un recurso presentado por un error excusable ante un órgano incompetente tiene que ser considerado. Validado. Incluso otra de las utilidades o de las utilizaciones que tiene este principio es en el tema de la denuncia, lo que se denomina denuncia de ilegitimidad, que nosotros todavía no lo vimos, pero que, digamos, al ser los plazos de los recursos breves para la interposición, si el particular, si el administrado se le vence el plazo y presenta el recurso fuera de plazo, Lo tiene que tomar como una denuncia de ilegitimidad. la administración tiene la obligación de darle tratamiento no como el recurso, pero sí como denuncia de ilegitimidad, y lo tiene que considerar. Claro. Si le da la razón al administrado, el administrado recuperó la instancia, o sea, recuperó la situación. El problema es que si en el caso del tratamiento de la denuncia por ilegitimidad se lo rechazan, o sea, la administración confirma su decisión anterior, en ese caso no le sirve para agotar la vida administrativa y ir a la instancia judicial. Pero bueno, son, digamos, no es que no tenga ninguna utilización, pero quiero decir, son algunas cosas puntuales que son estas que estamos mencionando. Por ejemplo, que en caso de duda sobre el vencimiento o no de un plazo, se debería estar a favor del administrado. La calificación errónea de los recursos, lo que hablábamos recién, estaba acá en el resto de la filmina.
el siguiente principio que enumera el artículo 1 de la Ley de Procedimientos Administrativos es lo que se denomina el debido proceso adjetivo. Ese es el nombre rimbombante que tiene. Y el debido proceso adjetivo incluye epa, ¿qué fue eso? Estas cuestiones que tenemos aquí. Incluye el derecho a ser oído, entonces, que se respete el debido proceso adjetivo en el marco del procedimiento administrativo. ¿Qué significa? Bueno, significa que el administrado tiene derecho a ser oído, ¿sí? ¿Qué significa el derecho a ser oído? El derecho a presentar y decir lo que tenga para decir con relación al caso concreto. Tiene derecho a ofrecer y producir prueba y controlar la prueba producida, ¿sí? Ofrecer la prueba es decir, bueno, que se libre oficio al Ministerio de Justicia para que responda, que se solicite el expediente tal que tramita por ante el juzgado tanto, que se cite a declarar como testigos a fulanito, menganito, sultanito. Eso es el ofrecimiento de la prueba. El expediente, el procedimiento administrativo va cumpliéndose y en un momento determinado ya, digamos, se presentó, se hizo la presentación, se está tramitando, llega un momento en el que la administración abre a prueba. Cuando se abre a prueba, se inicia lo que se llama la producción de la prueba. O sea, mandar a buscar ese expediente, mandar a buscar esos oficios, establecer la fecha. Ahí se produce el pedido de vista, uno puede tomar vista del expediente. Bueno, en el caso que haya... a ver, la vista es un instituto, digamos, que no es solo para el periodo de prueba, sino que puede ser en cualquier momento, pero sí, después que se produce una prueba, vos podés pedir vista del expediente. Pero digo, la producción... Se puede pedir una copia. ¿Cómo? Incluso se puede pedir una copia, seguro. Sí, pero digamos, lo que yo quiero que ustedes diferencien es esto, de qué es ofrecer prueba, qué es producirla. Se está produciendo la prueba cuando la administración, si hay testigos, fija la fecha para que los testigos declaren, le notifica que venga a declarar, el testigo se presenta a la audiencia y se le toma la declaración. Ese es el periodo de la producción de la prueba. Y después viene el control de la prueba producida. ¿Qué quiere decir? Que el administrado tiene derecho a participar de la producción de esa prueba. No en el del oficio, porque el oficio se manda a pedir y viene la contestación, pero después puede pedir vista y entonces lo ve si volvió, si no volvió, puede pedir presenciar las audiencias, y eso es controlar la prueba producida. Y después, esto tiene como un orden cronológico, tiene el derecho a una decisión fundada, el derecho a que el Estado tenga en cuenta lo que él dijo, la prueba que ofreció y produjo, y que la decisión que se tome teniendo en cuenta esa prueba. El acto administrativo, en la motivación, recoja esa prueba que se brindó en el expediente. Si cuando el administrado se notifica del acto administrativo que resuelve la cuestión de fondo, y resulta que ve que no se dice nada de la prueba que aportó, no tienen en cuenta lo que declararon los testigos, no tienen en cuenta, ¿qué puede hacer? Una pregunta, profesor, porque, sí. Porque se me confunde, esto que está explicando usted se me confunde con algo. ¿Tiene que ver algo con el decreto del 1462, que es el reglamento de investigaciones administrativas? ¿O tiene que ver con eso? Bueno, no, espera. Tiene que ver
Porque En se me general- mezcla con eso. En general todo tiene que ver con todo. El reglamento es un procedimiento especial, es el procedimiento especial que se utiliza para los sumarios. En el marco del procedimiento específico para los sumarios, vos tenés toda una parte que tiene que ver con, con esto, con el ofrecimiento de prueba, la producción de prueba, el control de la prueba, porque, Claro, por eso se me mezclaba. sí, vos acá lo tenés vos pensá que esto está en el artículo 1 de la ley, y lo que está diciendo es cuáles son los principios. Acá solamente en la ley dice el derecho al debido proceso adjetivo. Y te da estos ítems que yo les estoy diciendo: derecho a ser oído, derecho a ofrecer prueba, ¿verdad? En la ley no dice nada más. Cuando vos vas al decreto reglamentario, ahí sí vas a tener toda una parte donde te habla del ofrecimiento de prueba, de la prueba de peritos, de la prueba de oficio, de la prueba de testigos, de las notificaciones, del diligenciamiento, donde va abriendo todo eso. Eso lo tenés parecido, ¿está?, en este otro procedimiento específico que estás mencionando. Es parecido, habría que comparar el decreto reglamentario y el de investigaciones administrativas. Hay muchas cosas que deben ser iguales, pero en los dos casos el principio que los rige es este del artículo 1, el garantizar el debido proceso adjetivo, derecho a ser oído, a ofrecer, producir y controlar la prueba, y el derecho a una decisión fundada, ¿sí?, que esto es muy importante. Si la decisión no está fundada, entonces ese acto administrativo carece de motivación, ¿sí? Y entonces uno podría impugnarlo, habría que ver en cada caso, o plantear la nulidad o plantear algún tipo de recursos. Entonces, vamos a ir viendo ahora dentro del que nos puede haber quedado esto ya lo vimos, derecho a una decisión fundada. Profe, ¿puede Esto ya lo volver vimos, sí. a esa diapositiva del derecho a ser oído, por más de que lo hayamos visto, que me gustaría ver algo? Sí, dale. ¿Este? Sí. Eso es lo que lo que acaba de decir usted verbalmente, Es lo que ¿no? estuvimos charlando, sí. Pero, Perfecto. Bien. ¿sigo? Gracias. Sí, sí, gracias. Decisión fundada. Muy bien, hasta acá con eso. Ahora vamos a pasar rápido por lo próximo que viene en la ley, que es el órgano competente, porque nosotros ya hablamos bastante del tema competencia y vamos a volver a hablar algo de competencia, porque el tema de la competencia lo vemos en 3 lugares distintos. Lo vemos como elemento del acto administrativo, lo vemos en el marco del procedimiento administrativo, y después lo vemos como principio de la organización administrativa, ¿sí?, junto con la jerarquía. Entonces, solamente acá repasar que ¿cuál es el órgano competente? Es el que va a conocer y resolver el trámite y va a estar indicado en el procedimiento de que se trate. La competencia nace de la Constitución, de las leyes y de los reglamentos, es obligatoria e improrrogable, es un elemento del acto administrativo. Muy bien. El expediente administrativo. ¿Qué es el expediente administrativo? El expediente administrativo, ya sea en la antigua versión del expediente papel,
con la que hemos convivido muchos de nosotros largos años de nuestras vidas, como en la actual versión electrónica es lo mismo, digamos, como concepto. Es el conjunto de documentos escritos y actuaciones expuestos de modo ordenado y concatenado en el marco del trámite administrativo. Excluí lo de las resoluciones porque me parece que es confuso, ¿sí? Porque como estamos hablando de que el procedimiento administrativo tiene como finalidad casi siempre la emisión de un acto administrativo, poner resoluciones en el marco del contenido no quiero que los confunda, aunque muchas veces hay resoluciones agregadas, como puede haber una ley agregada en los antecedentes en un expediente administrativo, ¿sí? Entonces puede definirse el expediente como el conjunto de documentos, escritos, resoluciones y actuaciones expuestos de modo ordenado y concatenado en el marco del trámite administrativo. El expediente es el soporte material del procedimiento administrativo. Es como si fuera el vagón sobre el que van a marchar todos los documentos que van a integrar ese expediente. El órgano competente debe identificar el expediente desde su inicio, y esa identificación debe observarse hasta su conclusión. Este es un gran avance del el nuevo sistema de gestión electrónica, ¿sí? Porque al generar una denominación única de expedientes por cada universo que define la administración pública, le da un orden y una transparencia que antes no se tenía. Es difícil encontrarlo, buscarlo, pero me imagino que alguien se ocupará de hacer las reformas necesarias para que las búsquedas puedan ser un poco más amigables, que la verdad que el tema de buscar expedientes en el GEDE es un problema. Antes con el papel había cambio de carátulas, cambio de carátulas reservadas, aparecían expedientes, sí, medios raros. Bueno, ¿qué va a hacer? Se hace lo que se puede. A ver, por ahí si tenemos tiempo en algún momento, podemos, y hay unos cuantos que usen GEDE, podemos hacer una clase donde cada uno de ustedes vaya planteando las ventajas y las desventajas. El expediente electrónico tiene otra lógica, y es cierto que lo que pusiste quedó ahí y quedó. En el otro, por ahí uno podía resolver situaciones que se generaban con algún acuerdo con algún funcionario y acomodar el expediente. Bueno, eso se terminó, lo cual, bueno, está bien porque es más transparente. Pero bueno, también tiene debilidades importantes. Pero en el punto que nos ocupa ahora, digamos, hay una identificación del expediente que se hace desde el inicio, y que ese expediente pase por donde pase, salga del ministerio en el que se inició, vaya a presidencia, pase a legal y técnica de no sé dónde, usted lo identifica siempre de la misma manera. Antes, cuando el expediente tenía que salir de la repartición donde le dio origen, había que encomendarse, vaya a saber a quién, para primero conseguir el número que le iban a dar de ingreso en el nuevo, en la otra repartición. Por ejemplo, si usted mandaba un proyecto de decreto o de decisión administrativa que salía de su ministerio iba a presidencia legal y técnica, primero tenía que conseguir un contacto que le diera el provisorio de legal y técnica,
y anotarlo en un papelito, no perder el papelito, y después ir llamando a la mesa de entrada para preguntar por ese provisorio, y tener la suerte de que alguna vez ese expediente volviera, y volvieran con, bueno, eso se terminó, porque va y viene por todos lados, y usted está en su oficina, pone el número y ve dónde está del Ministerio de Economía, de dónde a dónde pasó, qué área intervino, qué dijo la dirección de no sé dónde, y eso, la verdad que a mí, que tengo la otra experiencia, me parece que eso es muy bueno. Hay otras cosas que me parecen pésimas, pero esa me parece muy buena. El expediente es un documento público, se presume legítimo y su valor solo puede ser desvirtuado por otras pruebas en sentido contrario. O sea que, digamos, es como si le rigiera la presunción de legitimidad, ¿sí? Se considera que es un documento público, si bien no es un acto administrativo, pero es la concatenación de distintas actuaciones materiales de la administración pública. Esto quiere decir que un expediente, al decir que es un documento público, quiere decir que sirve de prueba, ¿sí? Si ustedes tienen una causa, un expediente, no sé, una causa penal, una causa en sede civil, y hay algo que pueden probar con el expediente que tramitó en sede administrativa, ese expediente les sirve para presentarlo de prueba. No puede venir alguien y decir, ah, no, desconozco el expediente administrativo. Eso no puede pasar porque es un documento público, y por ser un documento público se presume legítimo. Ahora, si el tipo viene y dice que desconoce la validez de ese expediente y aporta pruebas sobre que ese expediente es falso, que el número no corresponde, que está fraguado, etc., puede ser desvirtuado. Es una presunción de que es legítimo. Bueno, acá tenemos una recopilación, no es una recopilación, es un listado de los artículos del decreto 1759 y de los temas que trata cada uno, sobre qué versa. Yo les hago esto solamente para facilitarles el acceso al decreto. Estos temas son todos temas bastante tediosos. Yo no pretendo que ustedes se estudien el decreto, pero sí que sepan que si tienen que buscar algo sobre los expedientes, sobre cómo se caratulan y cómo se compaginan, sobre cómo se vinculan los documentos a un expediente, sobre cómo son los adjuntos, los anexos, cómo se vinculan los adjuntos, los anexos, cuando un expediente es de carácter reservado, cómo se hace para calificar un documento como secreto. Bueno, esos son los temas que se tratan en el decreto 1759. El artículo 15 nos va a hablar de las formalidades que tienen que tener los escritos, los recaudos que hay que tener en cuenta, cómo es el tema de la firma. El artículo 19 regula el domicilio especial que se constituye en el marco de lo que es el TAD, que es el módulo que corresponde a los trámites a distancia, que también es un avance significativo del sistema de gestión electrónica de expedientes, porque permite que cualquiera desde cualquier lugar inicie trámites administrativos, expedientes administrativos, todo el régimen de contratación de locación de obras y de servicios actualmente se hace a través del TAD, y el consultor inicia el trámite cargando desde su casa el currículum, el certificado de antecedentes penales, la fotocopia del DNI,
digamos, y se le notifican en el mismo TAD, digo, son cosas que son avances, avances importantes. Bueno, por hoy vamos a dejar acá. Les voy a pedir que para la próxima clase lean esto que este listado de artículos, ¿sí? Y vamos a ir conversando entre nosotros algunas cuestiones, porque no me parece divertido que yo ahora me ponga a leer artículo por artículo y que ustedes escuchen. Agarren el decreto, no es muy largo. Hay artículos, digamos, los que no están es porque no me interesa que los vean, ¿sí? Simplemente quiero que veamos algunas cuestiones que están en esta parte. Lean la parte esta de las notificaciones, no lean la parte de la prueba, ¿sí? Con la parte de la prueba, con lo que estuvimos conversando hoy, es más que suficiente. Pero sí vean un poco lo que es el tema de la vinculación de documentos, cómo tienen que ser los expedientes, el tema del carácter reservado, que se requiere un acto administrativo previo que declare el carácter reservado del acto, lo mismo en el caso de los documentos secretos. Y conversamos un poco sobre esto antes de seguir con los recursos administrativos la próxima clase. Justamente, profesora, el decreto 1883 que yo le nombraba del 91, que fue modificado ahora en el 2017, se modificó por el tema del expediente electrónico, pero la base de todo esto que tenemos que leer quedó todo de ese decreto del 91. La agregación, ¿Sí? Cómo se caratulaba, cómo se vinculaban los expedientes. Sí, o sea, claro. el 894 lo que viene a modificar es incorporar todo el sistema electrónico, pero la base en general... Y hay muchas cosas que las elimina, porque por ejemplo, todo el tema sobre foliatura, sobre cantidad de fojas por expediente, que ahora en algunos casos queda como al final del artículo y hace una referencia a que por excepción, si se tratara de un expediente papel... Hasta el GED eran 200 por expediente, por cuerpo. Claro. El tema de la foliatura, hay cosas que permanecen, por ejemplo, el tema de las vistas. El artículo sobre las vistas sigue estando, pero de hecho pierde sentido porque usted tiene acceso de manera permanente al expediente, con lo cual, salvo que quiera utilizarlo para interrumpir o para interrumpir algún plazo, el hecho de pedir formalmente una vista, usted busca y lo ve. Entonces, eso, o para pedir fotocopias. ¿Para qué va a pedir fotocopias si usted entra al sistema, pone el número de expediente y tiene acceso a todo el contenido? Bueno, chicos, sí. Profesora, yo una consulta le iba a hacer. Usted puso en el campus diferentes carpetas, había puesto la de Gordillo que dispara a un link para